Muy buenos días, tengan todos los integrantes de la Nueva Jerusalén Fuego de Dios. Les saluda su hermano en Cristo, José Gregorio Milano, dándole gracias a Dios en este día porque me da la oportunidad nuevamente de dar una reflexión sobre su palabra. Dicha palabra que está basada en el capítulo 12 del libro de Números, donde dice en el nombre del Señor: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Un versículo a continuación, en el versículo 3, dice: aquel varón Moisés era muy manso. Notamos en este versículo una nueva rebelión del pueblo, no del pueblo de Israel en esta ocasión, como ha venido aconteciendo a lo largo del camino por el cual han transitado. Nosotros vemos que en más de una ocasión el pueblo de Israel ha murmurado contra Jehová. No solamente contra Jehová, sino contra aquel que ha escogido para guiarlos por el desierto. En esta ocasión estamos hablando de Moisés, quien ha sido lo que comúnmente llamamos el libertador de ellos de la esclavitud de Egipto. Pero ahora en esta ocasión, tal vez para Moisés sucede algo inesperado. Ya no son los israelitas, no queriendo decir que estos dos que se levantan esta vez no son israelitas, sino extraños, tal vez podemos decir del mismo pueblo de Dios, sino que esta vez son precisamente sus dos hermanos. Tal vez Moisés podía esperar que alguien se le levantara una vez más. Lo que no podía esperar Moisés, tal vez lo que no se imaginaba, era que precisamente fuera Aarón y María que se levantaran contra él. Se dice que hubo una murmuración en cuanto a la mujer que había escogido. Cuando nosotros analizamos, sabemos que Moisés había escogido como esposa a Séfora, la hija de Jetro. Pero estamos hablando de una mujer cusita, o sea, de una mujer de otra nacionalidad, una mujer extranjera. Estamos hablando de una mujer que tal vez, según algunos estudios, podía haber acontecido que Séfora podía haber muerto y Moisés cogió otra esposa. Otros sugieren que Moisés podía haber escogido esposa aún estando Séfora viva, y había escogido esta mujer como una segunda esposa. Y otros sugieren que podía haber sido tal vez por el color de su piel a que ellos se referían, que era una mujer cusita, Séfora. Lo que sí es cierto es que la excusa que da Moisés y María para murmurar contra Moisés la murmuración nace de la envidia, del celo ministerial, nace del orgullo que había en el corazón de ellos. Cuando nosotros vemos a continuación, vemos que solamente es una excusa para murmurar contra Dios, y Moisés, queriendo decir que no solamente por Moisés habla Dios, sino también podía hablar por ellos. O sea que nada más ellos presentan esto como una excusa para hablar del ministerio de Moisés. Lo que ellos a lo mejor no se imaginaban era que Dios estaba escuchándolo todo. Dios lo oye. Y podemos decir que voy a basar mi mensaje más que todo, no precisamente en lo que hizo Moisés María, sino en lo que hizo Moisés cuando pasa esto. Y voy a hablar de la mansedumbre de Moisés. Porque a lo mejor muchos podemos pensar que la mansedumbre es una debilidad. Pero la mansedumbre, cuando nosotros vemos el significado de la mansedumbre, no es precisamente debilidad, sino más bien es fortaleza.
y podemos hablar de una fortaleza en medio de cualquier situación. Podemos hablar que es una gran fortaleza en medio de cualquier situación que se nos presente, cómo podemos actuar. Estamos hablando de la mansedumbre de Moisés. Sabemos que Dios lo oye. Dios no solamente oye lo que dicen ellos, sino también que Dios los exhorta, los reprende. Que no solamente él ha hablado por Moisés, sino que va a hablar de una manera diferente con Moisés más que con todos ellos. Y es que Dios puede hablar por cada uno de nosotros. Hoy lo vemos, Dios puede hablar a través de un pastor, Dios puede hablar a través de un evangelista, Dios puede hablar a través de un profeta, pero cada uno de nosotros no estamos llamados a criticar lo que hace o a murmurar contra lo que hace Dios o contra el ministerio de cualquier otro. Dice que Dios lo oyó Jehová y Dios se encendió en ira. Y vemos a continuación lo que le pasa a María. Como María es llena, puesta una enfermedad de lepra sobre ella. Alguien pudiera preguntarse tal vez por qué Aarón también no fue leproso en ese momento. Pero recordemos que Aarón, era el sacerdote en ese tiempo, el sumo sacerdote. Y por lo tanto, él tenía que expiar el pecado de todo el pueblo. Vemos que Aarón habla con Moisés para que interceda hacia Dios. Y la respuesta de Moisés fue interceder a Dios, orar a Dios por María. Vemos la calidad de la mansedumbre de Moisés. Muy difícilmente vamos a encontrar personas hoy que a alguien le haga daño. Y tenemos nosotros que llegar, eso fue lo que dijo Jesús, orad por vuestros enemigos. Orar por los que se levantan contra nosotros, por los que nos murmuran, por los que levantan calumnia contra nosotros. Orad por ellos. Y vemos que Dios escucha a Moisés y ora por María. El pueblo se detiene y el pueblo no puede avanzar porque María está leprosa. Pero vemos entonces que a pesar de lo que ha pasado, Moisés no se le quita a ellos su ministerio. No se quita a Aarón del sumo sacerdocio. Vemos que María también tiene un ministerio porque por María también ha hablado Dios. Pero lo que ellos reclaman es que ellos querían la misma autoridad de Moisés. Dios a cada uno nos ha dado algo especial. Cada uno de nosotros tenemos algo diferente. Entonces, nuestro llamado, el llamado de esta reflexión, no murmuremos. No tengamos nada en contra de ningún liderazgo. Dios a cada uno, el apóstol Pablo dijo, yo oro para que cada uno pueda entender lo que Dios le ha dado, lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado algo especial. Cada uno de nosotros estamos en el lugar que Dios nos ha puesto. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a no murmurar aún contra las autoridades. Decía el apóstol Pablo que ninguno podía desobedecer a ninguna autoridad porque toda autoridad es puesta de parte de Dios. No queremos decir con esto que cada autoridad, cada líder va a hacer lo que mejor le parezca y va aún a hacer algo para aprovecharse del pueblo. Pero sí hay otras maneras y no precisamente es el murmurar o el querer desear. Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Dios ve si hay orgullo en nuestro corazón. Por eso una de las cosas que tenemos que tener cuidado cada uno de nosotros es con el orgullo. Decía el apóstol Pablo en una de sus revelaciones
que a él le fue dado un aguijón en la carne, para que no se exaltase sobremanera, producto de las revelaciones que él había visto. Dice, por causa de las revelaciones que Dios me dio, me fue dado un aguijón para que no me exaltase sobremanera. Cuando nosotros vemos, estamos hablando de un hombre humilde también, un hombre que tiene humildad, un hombre del cual estoy diciendo que la humildad no es debilidad, la mansedumbre no es debilidad, sino fortaleza en medio de cualquier situación. Y veo que a pesar de él, no se podía pensar, tal vez hasta él mismo no podía pensar que él iba a tener orgullo, se iba a exaltar por lo que había visto. No era su intención. Pero lo que él no sabía era que Dios sí sabía lo que podía pasar con el apóstol Pablo. A veces nosotros no sabemos aún lo que puede pasar con nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Porque a veces no podemos estar cuidando de otros y no nos cuidamos de nosotros mismos. Tenemos que tener cuidado con nuestro orgullo. Cuando nosotros vamos a orar, vamos a ayunar, muchas personas oran, ayunan y toda la oración se va en pedirle peticiones a Dios. Pero una de las cosas que nosotros podemos tener en cuenta y debemos tener en cuenta es que debemos orar para que Dios quite lo que no le agrada de nosotros, para que examine. No solamente la Biblia habla de examinarnos a nosotros mismos, sino también nosotros podemos decirle al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y ve si hay pensamientos malos, que hay de maldad en nosotros y háznoslo saber, para nosotros recapacitar, reflexionar y nosotros devolvernos de este desvío en el cual estamos. Gracias le doy a Dios en esta mañana. Que Dios nos haga a nosotros también mansos, así como a Moisés. Porque toda persona que es manso, él no pelea por él mismo. Él no reclama por él mismo. Él no se defiende a sí mismo. Dios lo defiende. Dios reclama por él. Dios pelea por él. Por eso él dijo, a eso fue a los que Dios le dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Este es el mensaje, este es el tema, la mansedumbre. No es debilidad, es fortaleza en medio de cualquier situación. Dios le bendiga a todos de una manera especial.